Muy buenos días con todos. Hoy hablaré de un pilar en el vivir cuyo poder muchas veces no recordamos. Quiero que antes que nada imaginen un escenario. Eres un niño de 5 años, estás en un hospital, sensación de frío, escuchas a otros niños llorando, olor a medicina, ¿qué haces? Ese era mi caso. Y ahí, en medio de todas esas emociones, apareció un doctor. ¿Qué hizo? No hizo una gran cirugía, no me dio una gran intervención, no me demostró conocimientos grandilocuentes, me dio un dulce. Y ahí me dijo que todo iba a estar bien. Algo mágico pasó. Mi corazón se dejó de latir tan rápido, dejé de sentirme ansioso, dejé de ver a los doctores con miedo. Y en ese momento, ese doctor me enseñó algo que hasta el día de hoy marca mis acciones. Que pequeñas acciones pueden marcar el mundo. El problema es que creemos que las cosas pequeñas no tienen un impacto grande, que si no es algo realmente visible, que si no es algo que tenga visibilidad a nivel nacional, internacional, puede que no sirva. Pero hoy vamos a ver cómo podemos estar muy equivocados. Esto que pueden ver es un hormiguero. Una estructura creada por cientos de hormigas, quizá miles, donde cada una de ellas ha puesto un pequeño granito para llegar a esa estructura. Considerando el tamaño, que creo que todos lo conocemos, que tiene una hormiga, podemos decir que es una obra admirable. Toda esa obra tiene un fin: proteger a la colonia y proteger a la reina. Tiene un poco de túneles dentro, asuntos de logística de las hormigas. Y bueno, traducido nosotros, que incluso podríamos hacer referencia al efecto mariposa con esto, donde el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo. Entonces, traduciéndolo nosotros, pequeñas acciones acumuladas, cada hormiguita poniendo un grano para hacer toda esta estructura, pueden hacer estructuras, en nuestro caso, sociales enormes. Pequeñas acciones pueden provocar algo grande. Y para profundizar en esto, vamos a hablar un poco de nuestra vida en sociedad. Sabemos que actualmente nos encontramos quizás cada día con una agenda de tiempo apretado, nos encontramos en medio del tráfico, nos encontramos con estrés, prisa, exceso de trabajo. ¿Sabían que, según últimas investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo, del total de 8.2 millones de personas que somos, sufren algún tipo de afección de salud mental? ¿Qué quiere decir esto? Que en un grupo de 8 personas, según esta estadística, una es probable que tenga algún tipo de problema. En este salón, que tiene una capacidad de 300 personas, podrían haber 30 personas que pueden estar bajo efectos de estas situaciones. No conocemos la realidad la realidad en la que estamos. Y siguiendo un poco con nuestra vida en sociedad, ¿se han dado cuenta de que quizá ahora los saludos espontáneos que van más allá del buenos días son algo extraño? Les cuento un pequeño caso para que se pueda entender mejor este punto. El otro día estaba caminando normal, un día tranquilo, y estaba un poco estresado por algunas cosas, porque es normal, a veces pasa, somos humanos. Y de pronto saluda un señor, buenos días. El señor, buenos días amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, te ves bastante bien hoy. Entonces, yo me quedé... O sea, primero pensé que me iba a vender algo, pero no fue el caso. En ese momento, algo en mí cambió. Yo me di cuenta y dije, oye, este señor me acaba de contagiar alegría. Algo en mí cambió, me dio como un correntazo eléctrico que me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Sabes? La vida es más. Puedo dar algo más, puedo tener mejores acciones, puedo mejorar mi estado de ánimo. Y yo estoy seguro de que ese episodio de mi vida marcó ese día y yo tuve logros que quizá no hubiera tenido sin esa interacción. Y ahora quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Ahí donde estamos, pensemos, ¿qué otras acciones han tenido que otros con nosotros que puedan parecer pequeñas pero han cambiado el rumbo de nuestro día? Pensemos en eso. Quizá alguien nos deja cruzar en el semáforo, nos da una sonrisa, nos dice alguna palabra que nos alegra el día. Este es el impacto de las pequeñas acciones. Y cuando le contaba que iba a hablar de esto a un amigo que tengo, él me decía, oye, me gusta tu tema, ¿sabes? Porque hay muchas barreras culturales que quizá tenemos que, por ejemplo, este amigo era de Lima, y me dice, no, en Lima siempre estamos con toda la desconfianza, no podemos confiar en nadie que nos diga un buenos días, no hay certeza de nada.
Entonces, nosotros cuando adoptamos estas acciones, incluso podemos demostrarle al mundo que hay algo más allá, romper estos esquemas, romper la desconfianza que hay. Y como les decía, por eso hacíamos el ejercicio, no solo otras personas pueden tener ese efecto en nosotros. Nosotros podemos contagiar a alguien. Nosotros podemos provocar alegría a alguien. No es común, como lo decía, pero puede causar algo increíble. Podemos marcar nosotros una diferencia. Y imaginemos algo. Tenemos un pequeño gesto con alguien, con un extraño. Ese extraño a su vez se pone de buen humor, tiene un gesto con otra persona. Esa persona le va mejor en el trabajo, trata mejor a su familia. Esos hijos se crean sobre una base mejor de amor, una base mejor de valores más consolidados. Esos hijos a su vez van a crear familias con más que sigan este tipo de actitudes. ¿La familia qué es? La familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, yo sé que suena loco, pero es la capacidad que tenemos de cambiar el mundo. Este es el poder de la bondad, de las pequeñas acciones, de hacer vibrar el mundo. Como lo decía, el efecto del hormiguero. Pequeñas cosas van construyendo algo grande y pongamos a volar nuestra imaginación. ¿Qué pasaría si el mundo se compone de eso? Si más personas lo van adoptando secuencialmente. Y bueno, el efecto de estas acciones ni siquiera es que se limita solo a lo social. Hablemos un poco a nivel interno. Esto está comprobado hasta con estudios científicos. Cuando adoptamos estas acciones, nuestro cuerpo libera oxitocina, la conocida hormona del amor, la dopamina, nuestro cuerpo se siente mejor. Adoptamos actitudes que mejoran nuestro día, relajan el estrés. Situaciones por el estilo, pero las personas te ven, te tratan mejor, incluso en tu ámbito profesional empiezas a destacar. O sea, sin mencionar que de por sí en el campo laboral estas actitudes son muy valorizadas. Pero aquí viene algo muy importante y en lo que quisiera hacer énfasis. Cuando nosotros adoptamos estas acciones, inspiramos. Otros nos ven, otros ven que es posible hacer las cosas. Otros ven que no todo tiene que limitarse a un esquema, sino que podemos tener nuestro propio modo de reinventar las cosas. Se vuelve un efecto en cadena. Porque una vez que nosotros dejamos de lado límites que quizás podamos tener, nos volvemos un foco emisor que puede contagiar a otras personas y otras personas también adoptarán este tipo de cambios. Entonces yo les pregunto, si podemos ver que hay tantos efectos positivos en dejar estos límites culturales, en dejar que actúen estos efectos en nosotros, ¿por qué no hacerlo? Teniendo noción de los efectos positivos que tienen, ¿por qué no adoptarlas? Incluso no pensemos en lo que esté normalizado a nivel social, en las prácticas que ya nos caracterizan, y para esto quisiera hacer énfasis en algo. El status quo. El status quo es una barrera, como lo podemos ver ahí, que está conformada por todas aquellas creencias que nosotros consideramos como ciertas. Son los conocimientos que ya hemos adquirido y que determinan nuestro modo de pensar. Consecuencias que, como lo podemos ver, frenan el cambio. Una vez que podemos pasar de la primera barrera con las fuerzas impulsoras, llegamos a un nuevo nivel, a un nuevo estado deseado. ¿Cuáles son las fuerzas que nos impulsan para quizá romper los esquemas que puedan limitar nuestro actuar? ¿Qué autoconcepto tenemos? ¿Qué creemos que podemos hacer y a dónde creemos que podemos llegar? ¿Creemos realmente que podemos llegar a algo más con nuestras acciones? ¿Romper el esquema? Nadie logró nada bueno o nada que valga la pena sin salir de la caja, sin pensar más allá de lo que ya está consolidado. Y bueno, ni siquiera es exagerado decir que este tipo de acciones pueden provocar un efecto en el mundo. Podemos hablar de una teoría científica, el efecto de difusión, planteado por Everett Rogers en 1962, pero ni siquiera pensamos en el nombre científico, sino que nos plantea. El efecto de difusión nos habla de cómo en nuestra sociedad se pueden incorporar nuevas prácticas culturales y sociales a través del concepto de adoptantes tempranos. Lo que en este caso somos nosotros los adoptantes tempranos, los que van incorporando estas actitudes o estas acciones en la sociedad. Y estas prácticas simples terminan volviéndose una norma cultural. Entonces, parece mentira, pero con pequeñas acciones estamos construyendo el futuro de esta sociedad. Es una responsabilidad que tenemos, de que el mundo se está construyendo con lo que hacemos en el presente. Y bueno, con esto llegamos al punto
para el que estoy haciendo referencia, el tipping point. Es una teoría propuesta por un autor que nos habla de que llega un punto donde estas acciones empiezan a tener un efecto en cadena, donde ya se han consolidado en la sociedad y donde ya ni siquiera es necesario intentarlo o esforzarse por eso, sino que ya se ha convertido en una práctica adoptada. El cambio ya es irreversible y se vuelve natural. Entonces, yo quisiera preguntar algo. Ahora, con esta información en nuestras manos, acerca de tanto nuestra vida personal como nuestra vida en sociedad, ¿qué vamos a hacer? Ahora, cuando salgamos por esas puertas, el tiempo va a estar corriendo. Los límites han sido rotos. Les he demostrado con esto, con ciencia, con ejemplos, que no tenemos algo que limite nuestro modo de actuar. Entonces, el reloj va a seguir corriendo. ¿Qué vamos a hacer mañana cuando estemos sentados en nuestras oficinas, cuando vayamos a la planta, a la industria, a la empresa? ¿Cómo vamos a actuar con otros para poder marcar una diferencia en nuestro actuar? Como lo decía, cada acción cuenta, aunque parezca insignificante. Somos capaces de moldear el mundo y de incluso mejorar el estilo de vida de los demás con estas pequeñas acciones. Podemos ser una chispa que cree un fuego que encienda el resto. Podemos ser un foco emisor que contagie. El tiempo pasa, hagámoslo, queremos lograr algo, no importa, de aquí a 5 años tenemos una meta, los 5 años igual pasarán. Como lo decía, con el statu quo no tenemos un límite que realmente pueda determinar aquello que somos capaces o no de lograr, pero sobre todo, por eso es que me gustó tanto el eslogan de este evento, el origen de toda posibilidad. Sobre todo podemos inspirar a los demás, podemos marcar un modo distinto de hacer las cosas y crear nuestro modo. ¿Cuál era la obligación de ese doctor que mencioné al principio? Su obligación era curar, era un doctor, pero ¿qué hizo él? Decidió ir más allá y con eso cambió una vida. Gracias al doctor Carlos Martínez, en memoria de él, porque ella no se encuentra con nosotros, porque él inició esto. Entonces cada uno de nosotros, en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito profesional, podemos marcar la vida de alguien. Podemos marcar un cambio. Podemos ser ese doctor que quizá otras personas no tuvieron. Y si nos ponemos a pensar, ese quizás sea el motivo por el cual hay problemas que añoran nuestra sociedad. El hecho de que hay personas que no tuvieron ese doctor. De que hay personas que no tuvieron a alguien que marque sus vidas. Entonces no podemos hablar de un cambio en una sociedad si no empezamos por nuestras propias acciones, en el efecto que estas tienen los demás, que es por eso que he preparado esto. Por eso siempre digo, si yo puedo tener un segundo en el que le pueda decir algo al mundo y éste me escuche, es que yo diría que no vivan con límites, que crean que los pueden romper, que crean que pueden tener un impacto en la sociedad la conformamos todos, que vivan fuera del esquema, que transformen al mundo con amor, esperanza e inspiración, con amor en lo que hacen. Inspira a otros, pero hazlo con amor sobre toda cosa y con la conciencia del impacto que tus acciones tienen en los demás. Ten esperanza, que eso cambia el mundo. Muchísimas gracias.